Eh, la verdad es que no, solo era lo que decía en la guía que había que enviar, nada más. Los ítems, no era toda la guía, porque igual era larga. ¿Ya? Era la 2 y 3. El ítem 2 y 3, que era el cuadrito y el verdadero y falso. Eso había que enviar. Igual por eso le hice por si acaso. Ya, sí, no, sí, igual no está mal, porque como les digo, igual es largo para ustedes y también para mí. No, yo también igual tengo todos los cursos de enseñanza media, a ustedes ya los primeros les he dado guía, ahora otras veces le he dado más cursos, entonces igual es harto por eso. Ya, centriolos, ¿qué son los centriolos? ¿Qué son? ¿Buscaron o no buscaron? Igual lo dijimos, pero igual lo buscaron. Los centriolos son, ¿Son los responsables? perdón, ¿Sigo? es que no lo escuché, disculpe. Ah, ya. Lo digo de nuevo. Los centriolos son los responsables de la formación de las fibras, filamentos tubulares, que en conjunto son el uso mistótico. ¿Son organelos tubulares? Ya, entonces, lo primero que tenemos que decir, si yo estoy hablando exclusivamente de los centriolos, entonces son organelos con forma de tubo. Son organelos tubulares. ¿Ya? ¿Y cuántos son estos? Voy a poner así como idea. Son dos. Son dos. ¿Y la función cuál es? A partir de ellos, ¿qué ocurría? Tú me lo acabas de Ayudan a leer. determinar ¿Qué se forma a partir de ellos? la división celular. No. Ellos participan en la división. Ellos se hacen parte de la división. Pero ¿qué es lo que se forma a partir de ellos? ¿Qué se formaba? Lo que veíamos en la animación. A partir de ellos se forman las fibras del uso. Del uso mitótico, así se llama. Me equivoqué aquí, mitótico. ¿Ya? Ahí está. Listo. ¿Cuál otro quieren mencionar? A ver, ¿alguna que le haya parecido difícil? Por ejemplo, placa ecuatorial. ¿Qué es lo que era la placa ecuatorial? Por lo que entendí yo era como el centro de la célula. A ver, yo voy a dibujar una célula, voy a hacer un monito acá. Oh, me quedó decente ya. Supongamos que yo considero así la célula. Polo norte, polo sur. Estoy haciendo un dibujo de una célula. La zona media de la célula, la región, es lo que le llaman la zona ecuatorial o la región ecuatorial. Ya, esta. Ahora, si esta célula está para el otro lado, esta zona media queda, si está para el otro lado, ahora lo corrí. Ahora, estos son mis polos. Ahora son estos mis polos. No me quedó ahora bien. ¿Cuál es la zona media? La zona media va a ser esta, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, Sí. esta es la zona o región del ecuador de la célula. ¿Ya? Y se le llama placa ecuatorial cuando los cromosomas se ubican así. Cuando los cromosomas se ubican, ahí donde te cargué, cuando se ubican así los cromosomas, otra vez, está muy sensible esta cosa. Ya. Cuando los cromosomas entonces se ubican horizontalmente, si la célula está así, con su línea del ecuador así, cuando los cromosomas se ubican de esta manera, y acá, si la célula estuviese para el otro lado, ¿cómo se ubicarían los cromosomas? Se ubicarían así, como paraditos. Ya. Este conjunto de cromosomas ubicados en la línea del ecuador constituye lo que se llama la placa ecuatorial. Esto sería la placa. Esta disposición de los cromosomas en la línea ecuatorial o en la línea del ecuador. Esa es la placa ecuatorial. ¿Ya? Listo.
¿Alguna pregunta? ¿Quedó o no se entendió, no se entendió? ¿Se dan vuelta los polos? Es que lo que pasa es que eso no es que se den vuelta los polos, depende de cómo yo considero las células. Si yo en una foto le saqué foto y mi célula está así, ¿cómo voy a saber yo para el lado que está? Por la disposición de los centriolos. Los centriolos, cuando la célula se va a dividir, se ubican en los polos opuestos. ¿Ya? Cuando se va a dividir entonces, por ejemplo, entonces yo sé si están aquí así los centriolos son como tubitos, dos normalmente, y cuando la célula se está dividiendo, se han duplicado y aparecen 4 y están en polos opuestos. Entonces, si están así, la disposición de la célula es norte-sur, pero si mis centriolos se ven acá, ya, la disposición de la célula es distinta, cambió. Entonces, si me cambió la disposición de la célula, me cambió también la ubicación de mi línea del ecuador, ¿no es cierto? Porque si yo la giro si la giro así, me va a quedar como está esta otra, ¿no es cierto? ¿O no? Ya, entonces, a ver, ¿cómo decirlo? La disposición de la célula, si está así o está así, me la indican dónde están los centriolos, porque los centriolos se van a polos opuestos, y los centriolos son los que me están indicando cómo está ubicada la célula, si está así, paradita, o así, acostadita, para decirlo de una manera como más simple. Ya, la cosa es que si está así, por los centriolos en polos norte y sur, esa es la línea del ecuador. Y si los cromosomas están así ubicados, o sea, si está la línea de ecuador así, ¿no es cierto? Los cromosomas se ubican horizontalmente. Pero si la disposición de la célula es así, con los centriolos en el sentido o orientación este y oeste, ¿ya? Los cromosomas se van a ubicar a lo largo. Pero si yo la giro en un dibujo, me van a quedar igual como están acá. Ya, en la línea del ecuador. ¿Ya? Y la placa ecuatorial, ¿qué es lo que es? Esta disposición de los cromosomas en la línea del ecuador. ¿Ya? Y eso me determina, ¿qué fase es esta cuando los cromosomas están así? ¿Cuándo veo yo esta placa ecuatorial? ¿Cuándo veo así eso? ¿En qué fase o etapa de la mitosis? ¿Se acuerdan? La placa ecuatorial. O sea, aquí se formó. Esto es la placa ecuatorial. A esto yo le llamo Ah, ok, placa ok. ecuatorial. Ahora, la pregunta es, ¿en qué etapa de la mitosis? Porque esto se ve en una etapa de la mitosis. ¿Cuál es la etapa de la mitosis en que yo veo los cromosomas? Yo veo la célula así, o así, o así. ¿Cuál es la etapa? ¿En Por la favor, metafase? en la metafase, en la metafase. Por eso esto también se le llama placa metafásica. Entonces, cuando yo veo así la célula, es que mi célula está metafase, me adelanté, es que mi célula está en esa etapa, ¿ya? Y la verdad es que las fotos lo muestran así, ¿eh? Uno ve microfotografía y se ven así, claro que no tan extenso como uno lo dibuja, se ve como todo más amontonadito en el centro, pero se notan ya no 2 centriolos, sino que se notan 4. Y recuerden que los centriolos son estos como tubitos, yo los voy a dibujar acá, tiene una estructura compleja en realidad, pero lo voy a dibujar así. Este va a ser un centriolo, como un tubito, y el otro se ubican como en T, siempre. O este aquí y el otro acá, pero se ubican como formando una T. Y las células, cuando no se dividen, tienen 2. Y cuando se va a dividir, se duplican y aparecen otros 2. ¿Ya? Bueno, y ahí está. Fíjense ustedes lo que pasa acá. Y ahí viene la otra pregunta que tenemos que responder. ¿Qué es lo que es el uso mitótico? ¿Qué es el uso mitótico?
O acá, pues si lo dibujo de la otra forma, ¿qué es lo que es el uso mitótico? ¿Qué es lo que era? A ver, los que hicieron la tarea, ¿qué es lo que era el uso mitótico? Es el conjunto de estas fibras que aparecen estas son las fibras del uso. Y el conjunto de las fibras se llama uso mitótico. Son como los tubos Son como que... unos hilos. Y sí, son como tubos, pero son largos y delgados. ¿Ya? Entonces, el conjunto de ellos es lo que se llama uso mitótico. Conjunto, vamos a poner acá, de filamentos, porque son cuerpos alargados, que se forman en la célula ¿no es cierto?, en la división celular. O celular. ¿Listo? Ya. Nucleolo. ¿Alguno encontró lo que era el nucleolo? Es bien simple. El nucleolo es un organelo, puede haber uno o dos que está en el núcleo. Ahora, cuando empieza la mitosis, ¿qué le pasa al nucleolo? ¿Qué le va a pasar? Se va a desaparecer. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta sobre estos conceptos? Para que avancemos. ¿Alguna duda? No. ¿No? Ya. Sigamos entonces. Bueno, y aquí se pedía que ustedes completaran la siguiente tabla, ¿no es cierto?, con las principales características de estas etapas o periodos. Estas etapas o periodos, ¿de dónde son? La etapa G1, la etapa S y la etapa G2. Fase. De Estos Interfase. son de la interfase. Se tomó la interfase y se dividió en 3 partes. Todo esto constituye la interfaz. Entonces, la idea que ustedes acá, está en la primera, porque así, ese es el orden. Está primero, después ocurre esto, después ocurre esto. Ya. Lo más importante, ¿qué es lo que ocurre en la etapa que llamamos G1? En la interfase. ¿Qué es lo que ocurría en la etapa G1? A ver, los otros compañeros, ojalá que colaboren para que podamos avanzar acá. Quiero mirar los que están presentes para que, a ver, En la etapa G1 era como para prepararse, la célula era, perdón, en vez de profe, pero ya, ¿qué pasaba en G1? ahora sí, de que la célula se prepara para dividirse. Sí, correcto, pero eso en el fondo, recuerden ustedes que pasa eso en toda la interfase. Se está preparando para lo que viene luego. En general uno Aumenta el dice, tamaño de las aumenta el células. tamaño. Aquí hay principalmente es crecimiento, hay crecimiento de la célula. Y si la célula crece, significa que aumentan los organelos que hay dentro de la célula. Recuerden que los organelos son como los órganos que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, aquí se produce crecimiento de la célula. Y al crecer, ¿no es cierto?, crecimiento celular, hay aumento de los organelos, se van duplicando los organelos. Se forman más organelos, y si se forman más organelos, ¿por qué se tendrán que formar más organelos? ¿Por qué tendrán que haber más organelos? ¿Organelos en qué, profe? ¿Perdón? ¿Organelos en qué? Cuando la célula crece, se van a formar en la célula más organelos. ¿Qué eran los organelos? Son estas estructuras que constituyen a las células, que son como los órganos, pero de la célula. Entonces, si la célula se va a dividir, la célula va a formar finalmente 2 células hijas. La pregunta es,
¿Por qué tiene que haber más organelos? ¿Por qué se forman más? Ya, si se forman más organelos, ya, sigue la pregunta en pie. Voy a anotar algo aquí mientras tanto. Sintetizar proteínas. Ya, pero todavía no me han respondido porque se tienen que formar más organelos. ¿Por qué será que tienen que haber más organelos? Para que en la división a ninguna de las dos células hijas le falte organelos. Exactamente, para que las dos células hijas tengan toda la maquinaria que necesitan y puedan cumplir las mismas funciones. Entonces, ¿qué hace la célula cuando se está preparando para la división? Se están formando más organelos, ¿ya? Bueno, ahora, junto con eso se forman proteínas. Estas son moléculas súper importantes en la célula. Entonces, estas proteínas precisamente también constituyen, aparte de estos nuevos organelos, ¿ya? Se forman, entonces, proteínas que son necesarias para el funcionamiento en general de la célula. Ya, eso es como lo más importante. Listo, en la etapa S o periodo S. ¿Qué es lo que ocurre en ese periodo? ¿Qué es lo que ocurre en ese periodo? ¿Qué En la era lo más etapa S. característico en la etapa S? Se duplicaba el ADN. Se duplica el ADN. Aquí el ADN, ¿no es cierto?, se autocopia. Aquí hay duplicación del ADN. También se le puede decir duplicación de la materia. ¿De la materia? Sí. Es que si O no se le puede decir nada más tú dices del duplicación ADN. de la materia, así, punto, Sí. no dice No. nada. Tal vez duplicación del material genético sí puede ser, pero duplicación de la materia no, porque es específicamente que se está aquí duplicando, que está formando una copia idéntica a la que ya estaba, es el material genético. ¿Y quién es el material genético? El ADN, ¿ya? Ese es esto principal que ocurre en la etapa S. Listo. Una vez que se duplica el ADN o el material genético, ¿no es cierto? Y es por eso que nosotros después, cuando empieza la división, ¿cómo vemos a los cromosomas que se formaron? ¿Cómo los vemos? Los vemos dobles. Entonces, supuestamente, si yo pudiese ver en la etapa S los cromosomas, primero lo vería así, simple. Lo puedo dibujar así, y luego al final lo voy a ver así. Entonces, al principio de la etapa S, y también si yo los pudiera ver en la etapa G1, a los cromosomas yo los vería así, simples. Un cromosoma simple, si yo los pudiese ver. ¿Ya? Comienza la etapa S, todavía se ve simple, pero cuando termina la etapa S, yo ya no voy a ver cromosomas simples, sino que, o sea, si yo los pudiera ver, se van a ver cromosomas o van a existir cromosomas duplicados. ¿Ya? Por lo tanto, en G2, ¿cómo van a estar, si pudiese ver cromosomas, cómo van a estar los cromosomas? También van a estar duplicados. Ya, listo. Ahora, díganme ustedes, ¿qué es lo más importante que ocurre aquí en la etapa G2? ¿Qué es lo más importante? En G2, ¿qué es lo más importante? Se prepara para la división celular. Es que toda la interfase, todo esto que está pasando acá, es de preparación para, pero Se esta reparan los interfaz, errores de la S. ya, sí, Los aquí cromosomas se van empiezan a a, condensarse. exacto, y aquí hay reparación, ¿no es cierto?, de los errores que puedan haber en el ADN, porque como se duplicó pueden haber algunos errores. Reparación de errores, ¿no es cierto?, que se puedan producir cuando se duplica el ADN. ¿Ya? Producto de la duplicación.
voy a ponerlo resumido, no, porque si no, no voy a terminar nunca acá. Ya. Y luego, ¿qué más? Sí, empiezan ya a condensarse el material genético, de a poquito empieza a condensarse. Del material genético. Ya, ¿qué más? Del material genético, me quedó raro ahí. Condensación del material genético, aquí también se producen algunas proteínas, pero proteínas, y se habla de síntesis o formación de proteína, ¿ya? Síntesis de proteínas, pero que se van a usar en la división. Síntesis de proteínas para la división, ¿ya? Para la división celular. Eso es como, ya como lo más destacado de, pero aquí hay que fijarse un poquito más en el video que yo mostré, o sea, no, en el video no aparece casi, dice nomás, menciona algunas cosas de la interfaz. Listo, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Por ahora no, profe. Ya, veamos acá, de estas tres, ¿cuál revisamos? La que sea más difícil. Ya, veamos acá la 1, listo, ya, vamos a la 1 nomás. Los cromosomas son visibles durante las 4 fases de la mitosis. La mitosis, recuerden, que es una parte de la división celular. ¿Se ven los cromosomas durante las 4 fases de la mitosis? Falso. ¿Verdadero? Ya, por ahí dijeron uno verdadero y otro dijo falso. Ya, partamos con el falso. ¿Por qué falso? ¿Cuándo no se ven en la mitosis? Tengo miedo de decirlo, profe, pero Pero no solo se se ve sube, la metafase. Ah, es que en la metafase sí, no, estoy mal. es la segunda etapa. Profase, metafase, anafase y telofase. En la metafase es cuando más se ven. Ahora, ¿en cuál ya empiezan a desaparecerse y que ya dejan de verse prácticamente? Telofase. En la telofase, al último, porque al último, ¿no es cierto? Estos cromosomas que ya se formaron empiezan ahora a desenrollarse para quedar solo como cromatina, y como cromatina al microscopio óptico no se ven. Entonces, en la telofase, incluso cuando recién comienza la profase también se ve muy poquito, pero en la telofase, falso, en la telofase ya prácticamente dejan de verse los cromosomas. Ya, ahora, igual y por otro lado, están como cromosomas simples. ¿Listo? Ya. Vamos a la número 2. Dice, la profase se desintegrará la membrana nuclear y otras estructuras nucleares. Yo no entendí ¿Verdadero? la 1. Verdadero. Perdón, a ver, Profe, no entendí la 1. ¿Es verdadero o falso al final? es falso, es Sí. falso. Porque, No. como les digo, al final de la mitosis, antes de que termine, ¿no es cierto?, la mitosis, ya los cromosomas se han desintegrado y ya casi no se hacen visibles. Muy poco, si ustedes se fijan en las imágenes. ¿Ya? Después, en la profase se desintegrará la membrana nuclear y otras estructuras nucleares. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? Para que estos cromosomas que nosotros nos dimos cuenta que se movían al interior de la célula, para que se puedan repartir, se van a desintegrar. Se va a desintegrar la membrana nuclear y estructuras, por ejemplo, como el nucleolo. Dentro del núcleo está el nucleolo. Y cuando hay división, esta se desintegra y posteriormente, cuando ya termina la división, se vuelven a armar todas esas estructuras. ¿Ya? No es que desaparezcan para siempre, no pueden, ¿no es cierto? Ya. Entonces, esta es verdadera. La 3 dice, el resultado final de la mitosis son 3 células, la célula madre y 2 células hijas. ¿Verdadero o falso? Falso, Verdad. son solo 2 células.
2 células. ¿Por qué no 3? ¿Por qué no se ve la célula madre? ¿Qué pasó con la célula madre? Se fue. No sé, profe, tenemos Se miedo. dividió en 2 células hijas. Se dividió en 2 células hijas. Partamos con esto. Voy a hacer un mono bien simplón. A ver, espérenme que no. Ahora ya no quiere escribir ahora el lápiz. Ahora el lápiz no quiere escribir. Cuando debía escribir, ya. Veamos acá. Yo voy a hacer un monito. Yo tengo una célula y esa célula se va a dividir. Al final de todo el proceso de división, yo voy a terminar con 2 más pequeñas. ¿Qué pasó con esta célula madre? Esta se dividió en 2 células hijas, se repartió. Se repartió en 2 células hijas. Por lo tanto, ¿qué pasa con esta al final? Se desaparece, porque se repartió en estas 2. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Esta se reparte, como decía también el compañero, en 2 células hijas. Por lo tanto, esta se desaparece, esta acá. No vamos a decir que se murió, porque no se murió. Se repartió en las 2 células hijas. Listo. Ya. ¿Alguna duda del compañero? ¿El compañero? Yo pensaba de que la célula madre sería con las 2 células hijas. No, se reparte. No es como nosotros, po. Nosotros no nos repartimos en los hijos, ¿no es cierto? Nosotros permanecemos, pero en el Ya. caso de las células no. En el caso de las células, en la mitosis, ojo, en la mitosis, la célula, en otro tipo de división por ahí que no es la mitosis, la célula se reparte, en la mitosis se reparte en 2 células hijas. Listo. 4. El ciclo celular ocurre para que las células aumenten de tamaño, ¿verdadero o falso? ¿Para qué ocurre el ciclo celular? ¿Para qué ¿Para se que qué, produce todo? profe? ¿Perdón? ¿Para que qué, profe? Ahí está. Dice, el ciclo celular ocurre para que las células aumenten de tamaño. ¿Verdadero o falso? Falso. En el fondo hay que preguntarse, ¿para qué ocurre el ciclo? Ya, el Para la compañero dice renovación falso. de tejido y crecimiento del individuo. No, no. O sea, sí es correcto, pero eso es por qué se dividen. Pero aquí el ciclo, ¿por qué va ocurriendo? Se van repitiendo los ciclos. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo en general de que ocurran los ciclos en las células? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se persigue? Es correcto, es falso. Lo que se busca es que haya más células. Ese es el objetivo del ciclo, ¿no es cierto? Que sí aumente, pero la cantidad de células, ¿ya? Y al aumentar esa cantidad de células, bueno, ahora, ¿para qué en mi organismo yo necesito? El ciclo es para que haya más células. ¿Para qué se necesitan en un ser vivo que haya más células? Precisamente para reparar, para el crecimiento, para eso. ¿Ya? Pero el objetivo del ciclo es que haya más células. Y de ahí viene lo otro. ¿Haya más células para qué? Para crecimiento, para reparación, para renovación. ¿Ya? ¿Se entiende la idea completa? ¿Niños? Más o menos. Sí. Ya. Después dice, la fase de la mitosis en que los cromosomas se encuentran en polos opuestos y forman 2 núcleos es la telofase. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? Y es la etapa final de la mitosis. Después, las fibras del uso mitótico contribuyen con guiar los cromosomas a polos opuestos. ¿Verdadero o verdadero? Pero tienen otra misión también. ¿Cuál era la otra misión de estos, además de guiar? ¿Cuál era el otro propósito de estos filamentos, estas fibras? Acuérdense de la animación. Esa es cortita. La No han animación en que revisado. separaba la célula en la mitad. Ya, las fibras del uso se unen a los cromosomas y además de ayudar a guiarlos hacia extremos opuestos, ayudan a que se separen. A que se separe cada cromátida hermana. Porque cada cromosoma está duplicado. Cada cromosoma duplicado está formado por 2 cromátidas hermanas, ¿no es cierto? Y las fibras del uso se unen a esas cromátidas y ayudan como a separarlas, a dividirlas. ¿Ya? Ese es la otra como función que tienen, aparte de guiarlas. Ya.
Aquí dice, en la metafase los cromosomas se alinearán en la zona media de la célula. ¿Verdadero o falso? En la metafase los cromosomas se alinearán en la zona media de la célula. O la línea del ecuador o la... Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? Que era lo que vimos y que mostramos acá, en este monito. Ahí está. Eso ocurre en la metafase, que se alinean, ya sea que la célula esté así, con los centriolos en el polo norte y polo sur, o que esté con los centriolos en este-oeste. Esta es la línea media, ahí se van a ubicar los cromosomas, y eso ocurre en una fase que se llama metafase. ¿Ya? Y la última, el material genético se duplicará en la mitosis, específicamente en la profase. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o ¿Falso? ¿Es pregunta o es respuesta? A ver. ¿Cuándo se duplica el material genético? ¿En la mitosis, cuando se está dividiendo? Ahí. ¿Cuándo se duplica ese material genético? Miren. Miren, miren, miren. Ocurre en la etapa en la fase S. Ya, pues entonces, ¿verdadero o falso? La última pregunta. ¿Cómo es? Falso. Falsa, 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 farsa, 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 ¿no es cierto? La duplicación ocurre en la interfase en esta etapa que se llama S. Ya, yo por eso les pedí que hicieran esto para que lleguen a distinguir. Entonces, ya. Listo, responda. Y vamos a ver, nos quedan unos minutitos. Ya, dice, ¿por qué es fundamental que ocurra la interfase antes de la división celular? ¿Por qué debe ocurrir la interfase? Para que el ADN se divida. Para que el ADN... ¿Qué significa dividir? ¿Se divida o se duplique? ¿Es lo mismo algo que se divida o que se duplique? Se duplica. Para que se duplique el material genético. Porque si tú lo piensas, el ADN también se divide. En este caso, ¿cuándo pasa eso? El material genético. Cuando en la mitosis los cromosomas que están duplicados, cada cromosoma, hay 2 cromátidas, se separan, en el fondo ahí hay como una división de los cromosomas, pero del cromosoma que está duplicado. Duplicado. No es que yo tenga el cromosoma simple y lo parta, no. ¿Ya? Así que un cuidado con las palabras que usamos, ¿ya? Entonces, para que se duplique, eso es, ¿no es cierto?, lo que se menciona acá. La número 2 dice, ¿en qué periodo, G1 o G2, se encontrarán los cromosomas duplicados? ¿Por qué? ¿En G1 o G2 yo encuentro los cromosomas duplicados? G2. G2. G2, ¿por qué están en G2 duplicados? Porque en la fase S es donde se duplican el ADN. Exactamente, exactly, como se dice en English. Ya, súper. Listo. Y la última dice, ¿a qué se refiere la replicación del ADN? ¿A qué se refiere la replicación del ADN? ¿Qué es que el ADN se replique? En La palabras molécula sencillas. original se va a autocopiar. Exactamente. No lo pudo haber dicho mejor. O en otras palabras, ¿no es cierto?, que el ADN se duplique o forme una copia exacta de sí mismo. Eso es la replicación. El proceso en que forma una copia exacta, se autocopia, ¿no es cierto?, o se duplica, en realidad se llama replicación del ADN. ¿Ya? ¿Listo? Preguntas. ¿Alguna duda hasta acá? Dudas. Dudas, dudas, dudas. Ya. En la fase G2 se hace la mayor parte del trabajo, ¿Qué cosa, perdón, que lo que pasa en G2? de que en el G2 se hace la mayor parte del trabajo del proceso, o era Eh, otra fase. ¿Cuál trabajo del proceso?
Me refiero así como de división o la parte más compleja del proceso. No, no. Ahí ocurría que se revisaba el ADN para ver si tenía errores, nada más, pero no. No, acuérdate que el AG2 es una parte, es un periodo o etapa de toda la interfase, ¿ya? Entonces al hombre se le ocurre dividir los procesos, ¿no es cierto?, en etapas para que sea más fácil estudiarlos. Ese es el cuento, ¿ya? A ver, ¿alguna pregunta de acá que quieran revisar? Si no, pasamos al tiro a la otra parte. ¿Alguna pregunta acá? Al parecer no, profe. ¿No? Ya. Vamos a esta. Ejercicio. ¿En qué fase de la mitosis está la célula de la imagen? Observemos. Aquí. ¿En qué fase estará? En lo que se llama profase temprana, cuando recién comienza la profase, el inicio. Profase Yo diría tardía. profase tardía. Ya, profase ¿Por tardía. dónde? O también prometafase podría ser, sí, correcto. O incluso, sí, profase tardía, ¿no es cierto? O prometafase, ¿por qué? ¿Por qué? Porque se están casi alineando aquí en la línea del Ecuador, ¿ya? Entonces, profase tardía es correcto, ¿ya? ¿Alguna pregunta de eso? Ya, No, estamos profe. terminando. Vamos a ver. Listo. ¿En qué fase del ciclo celular tiene lugar la replicación del ADN? ¿En la mitosis, en la fase S, en G1 o en G2? S. En la fase S. En la fase S. Ahora, aquí descartamos, de partida no en la mitosis, porque la mitosis es parte de la división. Y aquí estamos claros, ¿no es cierto?, que estas son, ¿no es cierto?, parte de la interfase, que es cuando en una de estas se replica el ADN, que es la fase S. Correcto. Después, ¿en qué fase mitótica se separan las cromátidas hermanas y emigran a los extremos del uso? O también podría ser aquí los polos opuestos, lo mismo. ¿En cuál de estas cuatro? ¿En qué fase de la mitosis se separan las cromátidas hermanas? ¿En profase, en metafase, en anafase o en telofase? ¿Cuándo se van a separar los cromosomas? Anatafase. En O sea, metafase. anafase. Ah, En la perdón. anafase, en la anafase. Y Me en la trabé. anafase se separan y se empiezan a ir hacia extremos. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Y la última. Esto ahora sí que es la última. Nos quedan 3 minutos. ¿Cuántas cromátidas habrán presente en la metafase en una célula de 10 cromosomas? Ya. Originalmente esta célula tiene 10 cromosomas. Una célula madre. Ahora, esta célula, tenemos que ponernos en toda la situación. Esta célula, ¿no es cierto?, empieza, ya pasó por la interfase y empezó ahora la división. Entonces se está preguntando, ¿cuántas cromátidas habrá presente en la metafase? O sea, ya pasó por la profase, ahora estamos en metafase. ¿Cómo van a estar los cromosomas en metafase? A esa altura ya ocurrió la profase. ¿Dónde voy a tener ahora los cromosomas? ¿Dónde van a estar en profase? Perdón, en metafase. A ver, en metafase, ¿va a haber membrana nuclear? No. No, ya. En metafase, ¿va a haber, está ya formado todo el uso mitótico? ¿Está formado Sí. completamente? Sí, ya. ¿Y dónde están ubicados los cromosomas? Al medio. Al medio, en la línea del ecuador. Ahora, ¿cómo se ven esos cromosomas? ¿Simples o duplicados? Duplicados. Duplicados. ¿Cuántos cromosomas visualizo yo? 10, 20. 20, 20. Sí, Sí, 20. originalmente, ¿cuántos cromosomas tiene la célula? 10. ¿Cuántos tiene? 10. En metafase,
se ubican los cromosomas duplicados en la línea del ecuador. ¿Cuántos cromosomas van a ver? Los mismos 10. Están los 10. ¿Qué va a pasar después de la metafase con esos 10 cromosomas duplicados? Esa es la respuesta, la A. ¿Qué va a pasar después de la metafase con esos 10 cromosomas duplicados? ¿Se separan? Se separan, ¿ya? ¿Y cuántos van a haber? 20. 20. Pero a mí me están preguntando por la, ojo, me están preguntando por la, Cromátida. y en metafase. En metafase, ojo, en metafase, ya. Listo. ¿Alguna pregunta, niños? ¿Alguna duda? ¿Va a subir esto al canal de YouTube hoy día? Yo espero que lo suban. Yo espero que lo suban la clase hoy día mismo, ¿ya? Para que la revisen. Varios que ya se salieron. Solo se salieron varios. Bueno.